Sean todos muy bienvenidos a un nuevo espacio, Lámpara Podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Estamos muy felices de poder contar contigo, con tu audiencia, que tú puedas ahí hacernos parte de tu día a día, en el carro, de camino a tu trabajo, o quizás terminaste una jornada y quieres ahí estar mientras cocinas, mientras preparas el día de mañana, estar acompañado de una conversación. Bueno, gracias por hacernos parte de tu vida. Estamos muy felices porque el día de hoy se viene una conversación muy especial. Mi nombre es Daniel Orellana y estoy feliz de poder nuevamente estar contigo en un nuevo episodio de Lámpara Podcast. El día de hoy contamos con la presencia de Maritza Ríos. Maritza, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Estoy muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar aquí contigo y con la audiencia en este momento para esta conversación. Gracias, Maritza, de verdad estamos muy felices. Creemos que la conversación de hoy se viene muy buena y muy necesaria para especialmente aquellos que tienen hijos, para las familias. Vamos a hablar de algunos consejos que van a ser muy prácticos en tu día a día. Así que, si este es tu caso, quédate con nosotros porque hoy vamos a conversar de algo muy especial. Mira, Maritza, quisiera comenzar leyéndote una frase ya de un pedagogo que se llama John Dewey. Y él menciona esta frase, mira: la educación no es preparación para la vida, la educación es la vida misma. ¿Qué opinas tú de esta frase, Maritza? Mira, tú sabes que muchas veces cuando pensamos en educación, pensamos solamente en ese periodo de tiempo en que los niños entran en la escuela, en el colegio, y empieza desde que son pequeñitos hasta que se gradúan del colegio y luego la universidad. Y se preparan para una carrera y pensamos que eso es todo, ¿no? Educación, se educaron para una carrera, tienen su carrera y ahí termina. Pero lo que John Dewey menciona en esa frase es que la educación no es solamente un evento que empieza y culmina, sino que la educación es parte de la vida. Es desde que el niño es concebido hasta que volvemos al descanso, ¿verdad? Porque la educación no solamente incluye esa parte de educación formal en el colegio, en la escuela, sino que abarca todo, abarca la cultura, abarca las creencias, abarca los valores, los comportamientos, y eso son cosas que cambian todo el tiempo. Empezamos aprendiendo eso desde que somos pequeñitos, el mundo va cambiando, eso se va adaptando y eso continúa, esa educación continúa en todos los aspectos de la vida. Eso se convierte no en un evento, sino en un proceso de vida. Se convierte en parte de la vida, en algo que experimentamos hasta que pasamos al descanso. O sea, en ese sentido, tú y yo estaríamos todavía en proceso de educación, ¿no? Al final, eso nunca se detiene, ¿no? Todo el tiempo estamos en proceso de educación y yo creo que tú ves también, ya uno como adulto, que uno tiene una carrera y dice, ya, yo hice lo que tenía que hacer, pero aún en la carrera de uno siempre tiene que ponerse al día con lo que es nuevo, no te puedes quedar atrás, siempre tienes que seguir educándote, pero también en la vida diaria, todo el tiempo uno continúa ese proceso de educación porque uno sigue creciendo en lo que uno cree, uno sigue creciendo en los valores, uno sigue creciendo en esos comportamientos de vida que uno tiene. Así que aunque seamos más adultos que los pequeñitos que están en el colegio, también seguimos en ese proceso. Estamos todos en la escuela de la vida, ¿no? Así Estamos mismo, todos en la escuela de la vida. Y en ese sentido, Maritza, quisiéramos entrar de lleno en pensar un poquito sobre educación en el día de hoy, y especialmente con lo que tiene que ver con tu área, con esos desafíos que muchas veces nosotros encontramos. Sabemos que vivimos en una educación todos, pero precisamente nos vamos a centrar en los jóvenes, ¿no? Yo me acuerdo cuando pasé por el high school, yo recuerdo, me imagino que tú también te recuerdas, tienes buenos recuerdos, algunos no tan buenos, porque vivimos muchas cosas allí. Entonces, yo quisiera primero, hay una frase que siempre escuché, ¿no? De mis profesores, de mis padres, que decía que la educación comienza en el hogar. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Es así? 100% de acuerdo. Y lo veo en la escuela con los estudiantes que yo trabajo, ¿no? La educación empieza en el hogar desde que está la mamá embarazada. Uno piensa, pues espera que el bebé crece. No, eso empieza desde el embarazo, donde la mamá empieza a hablarle a ese bebé y empieza el bebé a reconocer voces y a saber lo que está pasando, ¿no? Y los niños, si tú te fijas, ¿verdad? Para los que tienen niños desde pequeñitos, los niños son esponjas
decimos nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Que absorben todo lo que ven, todo lo que escuchan, lo absorben. Y eso empieza desde que son bien pequeñitos. Eso no empieza en la edad escolar. Y la educación no solo yo diría que comienza en el hogar, sino que es el fundamento del resto de la educación que pasa fuera del hogar y de nuevo regresa al hogar. Es como un ciclo. Yo digo, en el hogar es donde nosotros queremos enseñar, lo que nosotros queremos que ellos aprendan es donde tenemos que enseñarlo. So, si yo quiero que mi hijo tenga ciertas creencias, ciertos valores, es en el hogar donde empieza ese fundamento. No puedo decir, pues cuando él vaya al colegio, él va a aprender. Porque si no tiene el fundamento que le dimos en el hogar, lo que va a aprender en el colegio va a ser de todas partes y no va a tener realmente algo fijo donde él recostarse, ¿no? Y entonces eso empieza de la casa. Y no solamente es educando de sentarse y enseñar algo, es que ellos aprenden viendo. Yo escuché una frase que decía, una persona dijo una vez, yo aprendí como los monos, viendo a mis padres. Y lo encontré bien cómico en el sentido de que sí, tú ves comportamientos de los niños que salen tan naturales, pero es lo que ellos están viendo en la casa. So, empieza en la casa, empieza con el convivir con ellos, las conversaciones que tenemos como cristianos, nos sentamos a estudiar la Biblia juntos, a orar juntos. Hay aprendizaje académico igual, porque tenemos muchos niños que en la casa ya le están enseñando los colores, los números, y cuando van a la escuela ya tienen un fundamento bien fuerte. Y esas cosas se aprenden en la casa. Entonces, cuando ya ellos empiezan lo que es la educación formal, ya tú ves la diferencia de esos muchachos que recibieron esa educación en la casa, son exitosos en muchos ámbitos en una educación formal. Tienen ya valores formados, tienen destrezas formadas de comportamiento, de respeto, de cómo comportarse con otras personas, destrezas sociales. Tú ves todo eso y tú ves la diferencia ya cuando están en la escuela. Ellos filtran lo que aprenden en la escuela con ya el fundamento que tenían desde la casa. So, ahí es donde ellos aprenden y desarrollan un pensamiento crítico de esto es lo que estoy aprendiendo en la escuela, esto es lo que ya yo sabía, con qué de eso, cómo lo combino. Y esa educación después regresa a la casa, porque el papá no termina cuando el niño entra a la escuela. Exacto. Sino que entonces el niño regresa a la casa y habla de qué fue lo que aprendí, qué fue lo que vi. Y entonces volvemos a reforzar eso que estábamos ya educando al niño desde el principio. Eso es clave, porque muchas veces, como vivimos en un mundo, y lo hemos hablado en otros podcasts, en un mundo tan lleno de lo comercial, de que yo pago para tener servicios, ¿no? Yo pago, yo recibo. Entonces muchas veces se ve la educación de esa misma manera, o sea, ya empezó en el hogar, cumplí con lo que tenía que entregarle a mi hijo y lo envío al colegio y me desligo, ¿no? Ahora es responsabilidad de los profesores, es responsabilidad de los que estén allí trabajando con ellos porque yo estoy pagando un servicio. ¿Cómo ves tú esa realidad? ¿Esa actitud estará bien? Yo creo que... Yo no la veo bien, obviamente, y veo los resultados de eso en la escuela todos los días, ¿no? Yo puedo ver la diferencia en mis estudiantes cuyos padres están completamente invertidos en ellos, aún al nivel de ya más grandes, porque son más adolescentes o son niños más pequeños, pero tú ves la diferencia entre los que entraron a la escuela y básicamente ahora están ahí recibiendo tanta información de tantas partes sin saber cómo acomodar o dónde va esa información porque no tienen nadie que los siga dirigiendo en la casa. Y yo entiendo que vivimos tan ocupados y a veces llegamos a la casa y tuvimos ese break de trabajo, los muchachos están en la escuela, todo el mundo llega cansado y uno dice ya, comer, dormir y ya. Claro. Pero hay que ser intencional todavía en tener esos momentos de sentarse y conversar sobre lo que está pasando, porque cada nivel es diferente. Son las experiencias que enfrentan unos niños de los primeros grados son diferentes a los que están ya en la escuela secundaria. Lo que ellos aprendieron en la escuela, en el tiempo de esa edad primaria no le va necesariamente a aplicar cuando están en esa edad secundaria. Y ellos necesitan filtrar eso y saber cómo lidiar con las situaciones nuevas que están enfrentando. Y la primera
la primera fuente de búsqueda de información siempre debería ser el hogar. Claro, No exactamente. fuera ni los amigos ni el internet, Sí. sino siempre debería ser el hogar. Tú mencionaste una palabra que creo que es súper importante, el ser intencionales, Ujú. ¿no? Muchas veces simplemente nos arrastramos por la vida y que pasen las cosas y que pensamos que está todo bajo control y simplemente caminamos por la vida, ¿no? Sin una intención. Yo Ujú. creo que eso de ser intencional es súper clave. Y también lo que tú dijiste de el niño aprende viendo, ¿no? Muchas veces va más allá que simplemente hablar algo o transmitir información, sino del ejemplo, ¿no? O sea, Ujú. una buena manera de educar probablemente a un hijo, yo todavía no tengo hijos, pero una manera, tuve padres, ¿no? Tengo padres y ellos, lo que más aprendí de ellos fue observándolos, ¿no? Fue con su ejemplo. Entonces, invertir también en nuestra vida, en nuestra salud emocional, creo que es súper importante también para qué vamos a transmitir a los niños, ¿no? Exacto. Yo creo que hay una frase que dice: el que se educa, educa. Exacto. Así son los padres son educadores toda la vida. Hay algunos que vamos a la escuela para ser educadores, pero los padres son educadores toda la vida. Y ellos tienen que educarse porque de lo que ellos tienen es lo que ellos le van a ofrecer a los hijos. Si no lo tienen, no lo puedes ofrecer. Por eso también es el constante proceso de un padre, de un adulto en educarse, porque lo que él está transmitiendo a sus hijos va a tener efectos que van a durar toda la vida. Aún cuando llegan a la edad donde dicen, no, yo no le hago caso a mis papás, yo no le hablo a mis papás. Esa es la edad de que ellos quieren, tú sabes, aparentar, Sí. pero siempre ese primer ejemplo van a ser los padres. Exacto. El que se educa, educa. El que Wow. se educa, educa. Tremenda frase, y tú hablaste mucho de los resultados, ¿no? Tú trabajando en lo que es consejería escolar, psicología ahí en las escuelas, en esta comunidad educativa, yo me imagino que has visto estas problemáticas, ¿no? Que se tienen, que probablemente empiezan del hogar, pero sin duda también en el ambiente educativo pasan muchas cosas. Ujú. Entonces, quisiera entrar de lleno en ese asunto. ¿Cuáles tú crees que son las principales problemáticas que hoy te llegan a ti, ¿no? O ellos se enfrentan y tú has observado que los jóvenes hoy enfrentan en la actualidad los principales desafíos que tienen allí los jóvenes? Mira, yo creo que una de las primeras cosas es, estamos en un mundo ahora donde todo está en un celular, ¿verdad? Y ellos están bombardeados por toda clase de cosas en ese celular, y no solo eso, muchos de nuestros niños están siendo educados por un aparato, por un celular o por un iPad. Hay una tendencia, ¿verdad?, de que, para que se quede tranquilo, dale el celular, dale el iPad. Y está viniendo una generación de muchachos que no saben expresarse, que no saben hablar, que no saben estar en ámbitos sociales, que no pueden expresar sus sentimientos, que a veces no tienen tiempo ni para pensar críticamente porque están todo el tiempo conectados a ese aparato, ¿verdad? Y eso se va reflejando en diferentes cosas, y lo veo yo en la escuela, ¿no? Tenemos una generación ahora que está sufriendo más de problemas emocionales que antes. Sí. Más jóvenes con ansiedad, más jóvenes con depresión, más jóvenes que vienen y te cuentan que tienen ideación suicida o que han intentado suicidarse. Tenemos más jóvenes que están siendo arrestados a edades bien tempranas, cuando antes eso hubiera sido algo muy difícil. Ahora yo lo experimento todos los años con mis estudiantes, que un porcentaje pues termina en la cárcel, ¿no? Y hay otras conductas de violencia en la escuela, bullying. Hay comportamientos que han pasado toda la vida, pero que ahora se han aumentado aún más. Claro. Y tenemos muchos estudiantes, muchos niños que enfrentan traumas en su vida o están pasando por situaciones, pero no tienen las destrezas para afrontar esos problemas. Sí. Y entonces ahí es donde se refleja todo en ese deterioro en la salud mental que estamos viendo en la escuela. Y se vea, siento que yo, el año pasado también estuve desarrollando mi ministerio, ¿no? Como capellán de un colegio, y también en Sudamérica, como acá, me imagino que estamos viendo ese desarrollo a la par, o sea, el desarrollo tecnológico, esto de los celulares, el que vivimos conectados pero desconectados. Exacto. En cuanto a lo físico. Y creo que hay muchas cosas ahí. Yo el otro día estaba escuchando que, por ejemplo, TikTok o los Reels, cuando uno va hacia abajo, y bueno, no me gusta algo, y cambio. Entonces, como que el niño tiene constantemente un estímulo, y esto puede generar poca tolerancia al fracaso o incluso una paciencia tan
poco desarrollada, que simplemente no te gusta algo y lo cambias y constantemente tienes que ver algo que te guste, tienes que recibir estímulos. Entonces, el niño al final se vuelve muy poco tolerante. Si no le gusta algo, simplemente lo deja. Entonces, eso es interesante. No sé si también has visto todo en tu ambiente educativo, esa poca tolerancia, ¿no?, al fracaso. Y lo ves mucho en el colegio. Exacto. Tenemos más niños ahora que no quieren terminar la escuela. Se les hace un poquito difícil y ya. No, sí. Yo no voy a terminar la escuela. Yo llevo varios años trabajando en escuela y nunca había tenido tanto. Cada año es más. Es ese proceso de tratar de convencerlos de que termina la escuela, todavía vale la pena luchar por algo. No, esto no es fácil, lo dejo y me muevo a lo otro. A veces te sientas con ellos a preguntarles, ¿qué cosas te gustan hacer? ¿Tienes hobbies? ¿En qué tú eres bueno? No tienen nada porque empiezan algo y no lo terminan. No pueden decir, me gusta la guitarra, porque empezaron la guitarra y como no se le hizo fácil, la dejamos a un lado. Cambian de etapa. No tienen como motivación porque empiezan algo, no lo terminan, nada los motiva a seguir. Y eso cuando tienen un problema, que es un problema serio o enfrentan algún tipo de trauma, no saben cómo lidiar con eso. Porque si no pueden lidiar con algo sencillo como decir, me fue mal en un examen, me voy. Imagínate cuando tienen un problema ya mayor, dicen, no sé lidiar con eso tampoco y eso termina afectándole más severamente. Hay problemas complejos, ¿no? Que hoy en día, como tú bien hablaste, se ven mucho más en los jóvenes de hoy en día, como lo es ideación suicida, el tema de salud mental, depresión, ansiedad, ¿no? Ya que esto aumenta y puede ser que hoy nos estén viendo, escuchando padres, ¿no?, que quizás están preocupados por esto. Quizás entrar al área de, según tu experiencia, tu visión, algunos consejos, cómo poder abordar casos que sean de este sentido. Porque, claro, está el tema de la poca tolerancia al fracaso, el que nos rindamos muy fácilmente, los jóvenes y todo, pero ya cuando eso desencadena algo de salud mental que ya es preocupante, ¿no? ¿Cómo abordar estos casos? Mira, y voy a empezar desde lo más simple. Y volvemos al mismo punto que empezamos de la educación en el hogar. Una de las cosas más importantes es que tú tienes que estar en contacto, en constante conexión con tus hijos en tu casa para poder ver las cosas que están pasando, porque si no, puede pasar por desapercibido y nunca te diste cuenta hasta que ya explotó el problema más grande, ¿no? La constante conexión con tus hijos, porque una de las puertas que va a abrir a tú poder solucionar esos problemas es comunicarte con ellos. Si tú no tienes comunicación con los hijos, nunca te van a decir que sienten nada o qué es lo que sienten y tú nunca vas a poder definir que si tiene ansiedad, que tiene depresión o si hay algo más serio que tenemos que tratar. Eso es lo primero. Segundo, es que tenemos que hablar de estos temas. Yo creo que hay mucho miedo en nuestras comunidades de hablar de ansiedad, de depresión, porque pensamos, no, eso no se puede. Claro. Nosotros no sufrimos de depresión, nosotros no sufrimos de ansiedad, nosotros somos cristianos. No, ¿qué va a decir la gente? Hay como ese miedo de qué dirán. Claro. No, estos son temas que hay que hablarlos, porque tiene que haber comunicación abierta y no puede haber juicio. Exacto. Tú no quieres que tu hijo venga a hablar contigo y te comente sentimientos o algo que está pasando y tú lo juzgues diciendo, no, ¿cómo tú vas a estar deprimido? Tú no puedes estar deprimido. Se validan eso. No. Claro. Entonces, hay que escuchar, hay que no juzgar y hay que buscar ayuda. Eso es otra cosa. A veces pensamos, no, vamos a orar o vamos a hablar, tú hablas conmigo, yo soy tu mamá y resolvemos tú y yo. Y yo digo, hay diferencias, porque yo puedo estar un día triste, tristeza todos la pasamos, claro. Pero hay una diferencia entre tristeza y depresión. Es como decir, yo tengo un catarrito que lo puedo pasar en mi casa o yo tengo un problema severo donde mis pulmones están colapsando y yo necesito un doctor. So, a veces pensamos que los problemas de salud mental no son de salud, pero sí son de salud y a veces también hay que buscar ayuda. Hay que estar abiertos a comunicarnos, hay que estar abiertos a escuchar sin juzgar y cuando estamos viendo que ya es algo más severo que simplemente me estoy comunicando con él y estoy dando la ayuda como padre yo puedo, hay que buscar ayuda, hay que buscar consejería, aquí en las escuelas hay consejeros, pero a veces uno tiene que buscar gente afuera de la escuela, tal vez un consejero cristiano, alguien con quien uno se sienta más cómodo porque siempre hay recursos que no están necesariamente están al alcance de nuestras manos en nuestra casa y hay que buscarlos afuera. Exacto. Qué importante es eso, ¿no? Esos 3 consejos, yo creo que ahí ustedes lo escucharon, anótenlos si es necesario, porque qué importante es poder
ser honestos con lo que está pasando y no solamente observar, sino hacer algo al respecto, ¿no? Yo creo que en las comunidades cristianas nos falta mucho también eso, porque muchas veces, o en tiempos antiguos, se satanizaba, ¿no?, el tema de depresión, el tema de ansiedades, como, pero si nosotros tenemos fe, si te llevamos a la iglesia cada fin de semana, entonces, ¿cómo estás pasando por esto, no? Pero no, o sea, bien como tú dices, muchas veces son casos que requieren profesionales, ¿no? Y tú sabes que a veces también pensamos y uno, ¿verdad? Como ser humano dice, ay, pero si yo te di un hogar bueno con tu papá, tú tuviste todo lo que necesitaste, una buena crianza, nos creamos, ¿cómo puede ser que tú tengas depresión o ansiedad? Tenemos que quitarnos esos pensamientos de la cabeza porque a veces no es ni siquiera tiene que ver con eso, es cosas más profundas que esa. Y tenemos que no pensar en cómo eso nos hace sentir a nosotros, sino en cómo buscar que nuestro hijo, nuestra hija pueda tener la ayuda que necesita, independientemente de qué tipo de hogar tuvo, porque it's not about us, no es sobre nosotros, sino sobre ellos. Muchas veces yo he visto esos casos, ¿no?, donde un problema del hijo, el padre no puede creer que eso puede ser culpa de él, ¿no? Entonces como intenta decir no, o no validar o pasar por alto lo que está sucediendo para no sentirse culpable de que quizás hizo algo malo, ¿no? Pero en realidad estamos hablando de la salud de un ser humano, o sea, más que yo mismo preocuparme por sentirme o no culpable, hay que tomar ahora, me gusta mucho la diferencia de culpa y responsabilidad, ¿no? Porque la culpa muchas veces es destructiva, ¿no? Nos lleva a decir, no, pero no puedo estar pasando esto, o no valido lo que la otra persona siente, o no puedo creer que yo hice algo malo y me desespero. Pero la responsabilidad es decir, bueno, asumamos esto está pasando, y tomo un paso, 2 pasos, los que sean necesarios para poder solucionarlo. Creo yo que es muy importante. Y sabes que quisiera preguntarte ahora desde el hogar, porque hablaste de estos consejos, pero puede ser que hoy nos estén escuchando padres que han perdido esa comunicación en el hogar, ¿no? Que quieren volver a restablecer lazos con sus hijos, están pasando quizás por edades donde está el rebelde, ¿no? El que ya no te escucho, ya crecí, ya no te obedezco. ¿Cómo poder volver a poder tener una buena comunicación en el hogar? ¿Algún consejo que quizás pudiéramos dar aquí? Yo te diría 3 cosas y te las voy a explicar. Intencionalidad, consistencia y transparencia. Los muchachos desde pequeñitos hasta la edad de adolescentes casi adultos tienen un don de que ellos pueden ver cuando tú eres sincero, cuando tú le estás diciendo algo con intenciones genuinas, cuando no, cuando tú de verdad quieres ayudarlos, cuando tú de verdad quieres estar ahí para ellos, ¿no? Cuando hablo de intencionalidad, hablo de que tú tienes que sacar los espacios para hacerlo, aunque haya resistencia. Y va a haber resistencia hasta que él se canse o ella se canse de resistir, ¿verdad? Exacto. Pero hay que buscar esos espacios y hay que empezar. Aunque primero te encuentras con una pared, no hay respuesta, lo seguimos haciendo. Y hay que consistencia porque tienes que seguir hasta que esa pared se derrumbe. Exacto. Y transparencia en que hay que ser honesto y hay que decirle las cosas como son. Mira, yo me doy cuenta que en este momento de nuestra vida nosotros no tenemos una relación, no hemos tenido comunicación. Tal vez yo he fallado en esta parte, yo no hice esto que tenía que hacer, pero yo estoy aquí diciéndote, yo quiero mejorar eso. Claro. Y quiero que lo hagamos diferente. Y quiero... Porque a veces nosotros como adultos nos paramos desde una posición como que yo soy el adulto, yo sé todo y yo hice todo correcto y yo sé lo que te estoy diciendo, pero con ello eso va a construir más esa pared que ya tienen de resistencia, ¿no? Versus ellos pueden ver, no, verdaderamente mi papá o mi mamá están intentando cambiar esos procesos que ya habían en nuestro hogar por algo más saludable. Y entonces, poco a poco, no va a pasar de la noche a la mañana, pero poco a poco se puede abrir esa puerta de comunicación. Ese proceso se parece mucho cuando yo hablo con mis estudiantes, porque yo no soy la mamá, yo no soy el papá, soy una persona extraña que estoy construyendo una relación de comunicación con un niño, pero tengo la misma resistencia que tuviera el padre y cuesta trabajo. Me imagino. Y cuesta tiempo. Sí. Y a veces tienes que empezar con cosas sencillas y conversaciones que son para conocerlo, porque no lo conocías antes, aunque tu hijo no lo conocía. Claro. Tienen que conocerse primero y después construir la confianza para que entonces esa comunicación siga fluyendo. Dedicarle tiempo, va a tomar tiempo, pero el esfuerzo vale la pena. Sí, totalmente. Creo que
la comunicación es tan importante, ¿no? Hoy en día, y creo que se ha perdido. O sea, estamos tan comunicados a través de celulares y se nos olvida mirarnos a los ojos, ¿no? Y ser honestos, ser vulnerables. Y muchas veces a los padres puede sucederlo eso. Yo atendía muchos casos también, ¿no? Que a los padres les costaba mostrarse vulnerables, ¿no? Por eso mismo de que cuando eras pequeño, yo me acuerdo, yo veía a mis padres como héroes, como que no eran... Como que tenían que ser perfectos. Exacto, pero uno crece y se dando cuenta que no es así, que todos somos seres humanos, ¿no? Sí. Y quizás a un padre le cuesta decir, no, yo no soy perfecto, yo cometí estos errores, perdón por esto, y vamos a nuevamente resolver estos conflictos de comunicación. Creo que son consejos muy importantes, ¿no? Esos 3 consejos que nos diste. ¿Sabes? Pasando a un tema que creo que es muy necesario hablar, porque yo he observado que muchas personas le tienen miedo incluso a mandar a sus hijos al colegio, ¿no? Por todo lo que puedan vivir allí, ¿no? Porque sea como sea, la educación comienza en el hogar y continúa en el hogar, pero puede ser que las influencias de los amigos se vuelvan más fuertes que la influencia de los padres, o los sucesos que vivan en la escuela, en el colegio, son tan distintos a esa protección que los padres le dieron en el hogar y ahora el hijo sufre, está pasando por distintas situaciones. Entonces yo creo que hay muchas veces un miedo, ¿no? Por qué es lo que le va a suceder a mi hijo, y especialmente con algo que está muy de moda hoy, que es el bullying, ¿no? Tú que trabajas netamente ahí en un ambiente de colegio y todo, ¿cómo es esto del bullying? ¿Has tenido que enfrentar casos así? ¿Está hoy más o incluso mucho más famoso, ¿no? O común en estos tiempos más que en los tiempos antiguos? ¿Qué has visto tú en ese sentido? Yo creo que el bullying siempre ha existido, pero ha evolucionado según la sociedad ha ido evolucionando. Yo creo que cuando nosotros estábamos en el colegio, probablemente recibimos algún tipo de bullying, pero era a un nivel diferente al que es ahora. Ahora le pusieron un nombre también y entonces él ya lo identifica. Pero ahora en la sociedad que estamos viviendo se ha convertido en un poco más severo en el sentido de que las cosas que hacen han alcanzado otros niveles. Por ejemplo, a lo mejor cuando yo estaba en el colegio, alguien me puso un mal nombre porque tenía espejuelos, me decían 4 ojos y me llamaron 4 ojos por 4 años y yo tuve que lidiar con mi autoestima y ni modo, ¿no? Ahora yo enfrento casos en mi trabajo donde graba el celular de nuevo, ¿no? El proceso de insultar a otro estudiante o de avergonzarlo, todo es grabado en video y después lo ponen en los medios sociales. So, no es solamente que los estudiantes están lidiando con eso en el momento que pasa, es que eso ya lo vio todo el mundo en la escuela, todo el mundo vio al estudiante, todo el mundo lo señaló. Toma otra escala. Y ya tomó otra escala, ¿no? Claro. Se ha convertido en, por lo menos en el nivel que yo estoy, ha tomado ese rumbo donde no es solamente que te digo malos nombres, malas palabras, a veces puede ser también bullying físico, ¿no? Te empujo, te golpeo, pero ya es que lo hago y también lo grabo y lo posteo para que otra gente lo vea y también se burle. Ha alcanzado un nivel un poco más en ese sentido. Es verdad. En mi país se habla mucho también del ciberacoso, ¿no? Que existe, que es una realidad. Y qué complicado, o sea, ya no solamente se queda en un ambiente local, en mi curso, que me molestaban, que yo también tenía sobrenombre, ¿no? En el colegio, en la escuela, pero hoy, claro, ha tomado otras dimensiones. Y quizás hablar porque cuando hay casos de bullying, hay al menos 3 personajes involucrados, ¿no? Está la víctima, está el victimario, ¿no? Aquel que ejecuta todo esto, y también están los testigos. Entonces, quizás primero hablar de la víctima. ¿Qué consejos tú le darías si alguien hoy está pasando por eso? Está pasando por algún caso de bullying. Mira, lo que le digo a mis estudiantes siempre, habla. Hay que hablar. Hay que decirle a alguien. En la escuela, nosotros le recomendamos que hablen con un amigo, que hablen con un maestro, que hablen con un consejero. Pero siempre yo les digo, habla con tus papás. La primera fuente de hablar, ¿verdad? Son los papás. Pero digamos que si no hay esa relación en la casa, busca a alguien de confianza y habla. Si no hablamos, no se puede solucionar nada. Porque hay veces que el bullying está pasando tan discretamente que cuando nos dimos cuenta ya llevaba mucho tiempo pasando y nadie dijo nada. Sí. Y el que tiene que hablar, pues entonces, y es difícil.
Sí. Porque cuando tú estás en la posición de víctima y tú dices, bueno, si digo algo, le van a decir algo al victimario, todo el mundo lo va a saber, va a ser peor para mí, pero el problema es que si no decimos nada, entonces va a seguir pasando, porque a la vez que el victimario es con una víctima, no sé, es como que esta dinámica que sabe por dónde ir, ¿no? ¿Cuál estudiante va a ser el que voy a victimizar, ¿no? Y a la vez que coge una víctima, no va a soltar hasta que encuentre otra. Y entonces, si no se hace algo para detener, entonces va a continuar y tú vas a seguir siendo la víctima. Es difícil, yo lo digo, y es más fácil decirlo que hacerlo, pero el primer paso siempre va a ser hablar, porque cuando uno habla, entonces se puede buscar ayuda. Exacto. Romper el silencio, ¿no? Que muchas veces cuesta tanto porque hay amenazas de por medio e incluso muchas veces se confunden buenos amigos con amigos que te hacen daño, ¿no? Yo viví muchos casos de mejores amigos que uno le hacía bullying al otro, pero sin darse cuenta, entonces era como, para la víctima era como, pero voy a perder este amigo, pero este amigo no es tan amigo, o sea, si te hace eso, no es tan amigo, o sea, hay que identificar también una verdadera amistad, ¿no? Y hablando del victimario, ¿no? ¿Qué consejo le darías a estas personas? Y quizás un análisis, ¿por qué las personas hoy hacen eso? Porque el bullying no es simplemente una realidad en el high school o en la escuela, sino que también incluso se ve en ambientes de trabajo, en ambientes de relación jefe-empleado. ¿Qué consejos tú le darías también a aquellos que suelen hacer esto? Tú sabes que hay una frase en inglés que dice hurt people. La gente herida hiere a otras personas. Los victimarios también fueron víctimas. Alguien le hizo daño a ellos y ellos decidieron que para poder superar ese daño que le hicieron, entonces ellos se están reflejando eso en ese mismo comportamiento hacia otros. Sí. Porque ya cuando yo era víctima, yo no tenía control y yo sufrí. Entonces ahora yo como victimario, yo soy el que tengo control. Si yo tengo el control, entonces yo no sufro. Yo no soy el que está sufriendo por ser victimizado por otra persona. De alguna manera es como una venganza hacia otro. Y todo esto inconscientemente. No es que él se levantó en la mañana y dijo, yo voy a hacer un bully hoy porque eran bullies conmigo. No, es ese proceso emocional y mental que estoy pensando, yo no quiero seguir sufriendo, yo tengo que tomar control, y si yo soy el que tengo que ser el agresor, entonces yo soy el agresor para que no me hagan daño a mí. Sí. Así que los muchachos que uno llamaría victimario, y yo, ¿verdad?, me cuido mucho de eso porque yo veo a todos mis muchachos como igual y todos tienen, yo digo, cada comportamiento tiene una explicación más profunda. Sí, es verdad. Y entonces ellos igual necesitan ayuda, ellos igual necesitan hablar con alguien, ellos igual necesitan descubrir qué es lo que les está llevando a esa conducta. Porque más que a veces cuando uno lidia con casos de bullying en la escuela, hay siempre una disciplina, ¿no? Para parar el comportamiento. Sí. Pero la disciplina te va a ayudar hasta cierto punto si no se hace algo más, como buscar cuál es la raíz del problema. ¿Por qué ese estudiante está victimizando a otros? Y encontrar la raíz y trabajar con la raíz. Porque si no, el comportamiento va a seguir pasando. Porque llega un punto donde ya el miedo a la disciplina se pierde. Claro. Porque no hay hasta qué punto puede llegar uno con la disciplina, ¿no? Y el comportamiento va a seguir a menos que entonces se pueda tratar lo que es la raíz detrás de ese problema. Sí. Interesante. Yo escuché una frase que, apunta a lo mismo, que decía que un vaso roto daña, ¿no? Y rompe también, y hace heridas, ¿no? Entonces es interesante porque si esas personas quizás que son victimarias, quizás también están rotos por dentro, y por eso están dañando a otras personas. Entonces quizás la solución no es tanto lo punitivo, porque muchas veces hablamos de no hagas esto y listo, y el castigo, ¿no? Pero quizás nos vamos a la raíz de sanar ese vaso roto para que no siga dañando a otras personas, ¿no? Creo que es súper importante eso y nos cuesta también, ¿no? Porque muchas veces nos ponemos en el lugar de la víctima, defendemos, pero nos olvidamos que todos tenemos historias y que todos de alguna manera estamos sufriendo y tienen una razón de ser esos comportamientos, ¿no? Sí. Y quizás hablando de el tercer personaje, los que ven, ¿no? Los testigos o personas como tú que se dedican, ¿no? A poder resolver estos conflictos. ¿Cómo poder o qué consejo le darías tú a aquellos que están en un ambiente donde están siendo testigos de esto, pero no saben qué hacer, ¿no? Mira, esto lo hablamos mucho en la escuela también con los estudiantes. Nosotros sí tenemos algunos testigos que
se convierten en defensores de las víctimas. Uh-huh. Y eso es una forma muy efectiva de acabar y romper el bullying, porque el victimario necesita un grupo que apoye y que se ría y que le eche, como dicen, leña al fuego, ¿verdad? Claro. Y cuando él se encuentra en un grupo que no le echa leña al fuego, que no apoya lo que le está haciendo, automáticamente no va a seguir esa conducta. Porque dice, bueno, nadie le dio risa, nadie me hizo caso, al contrario, alguien me dijo, no continúes con eso, y lo ignoraron, entonces él tiene que detener esa conducta porque no le está produciendo el efecto que quería. Claro. Obviamente en esas edades no es tan fácil para ellos decidir ser esa persona. Porque muchas veces el popular es el que hace esto, ¿no? Exacto. Entonces a veces te pones un target en la espalda si tú dices no y entonces te echan a un lado si los demás no lo están haciendo. Yo creo que tenemos que seguir educando a nuestros hijos a ser esa persona que dice que no, sí. que para ese comportamiento y que se pone del lado de la víctima, porque mientras más se vea eso, entonces menos vamos a ver en la situación donde va a ser el bullying, porque tenemos otros niños que se están parando y diciendo, no, esto no lo vamos a hacer. Obviamente eso es desde la perspectiva de los mismos niños, de entre ellos como grupo. Para los adultos yo pienso que tenemos que tomarlo en serio. Yo sé que nosotros a veces decimos, bueno, pero cuando yo estaba en la escuela me hicieron bullying y yo crecí lo más bien. Eso, sigue la generación de cristal, ¿no? Exacto, la generación de cristal, ¿no? Pero tenemos que también pensar que esta generación es diferente, lidian con los problemas diferentes a nosotros y a veces necesitan ayuda adicional de la que tal vez nosotros tuvimos cuando estábamos creciendo. Estas situaciones hay que tomarlas en serio. Cuando esto se trajo a la luz, ¿verdad? Para que nosotros viéramos que esto estaba pasando, no se puede decir, no te preocupes, déjalo ahí y vamos a seguir. Hay que tomarlo en serio y hay que buscar medidas para resolver el problema lo más pronto posible. Exacto, tomar todo con responsabilidad. Uh-huh. Sabes que este podcast, Lámpara, nosotros creemos muchísimo en que la fe cumple una labor importante, o sea, un papel importante en todos los aspectos, ¿no? Uh-huh. Y quería preguntarte en este aspecto precisamente de educación, de desafíos en la educación, tanto de cómo los padres poder reconstruir relaciones, o si es que quizás hay algunas personas que nos están escuchando y han tenido estos casos, o quizás su hijo está siendo víctima de conflictos. ¿Cómo la fe cumple un papel importante? ¿En qué aspectos la fe ayuda, promueve, genera una diferencia en la educación en estos sentidos, especialmente en estos casos difíciles? Mira, yo creo que la fe es una de las cosas más importantes en que nosotros podemos educar a nuestros hijos. Porque yo siempre digo que una persona que no tiene el temor de Dios, que no tiene fe en Dios, que no cree en Dios, tiene una desventaja sobre los que sí tienen esa fe en Dios. Porque hay maneras prácticas y humanas de resolver los problemas que ambos grupos, con fe o sin fe, los pueden tener. Pero cuando nosotros tenemos la fe, es como un poder adicional para poder resolver los problemas con la manera práctica y humana. Sí. Es que ya desde pequeños le enseñamos a nuestros hijos a lidiar con los problemas buscando a Dios primero. Sí. Que ya le enseñamos que no es solamente que esto no termina aquí, no, hay algo más allá. Hay un Dios que está pendiente de ti, hay un Dios que cuida de ti, hay un Dios que te escucha. Y estamos criando a nuestros hijos y están viviendo una vida diferente. Y eso tú lo ves muy marcado, es algo que yo veo bien marcado en mi trabajo, porque yo trabajo en una escuela secular donde la mayoría de mis estudiantes no son necesariamente de la iglesia o no son necesariamente cristianos, ¿no? Y tú ves la diferencia entre mis estudiantes que han crecido en la fe, en cómo ellos se manejan, en cómo se manejan con otros estudiantes, en cómo se manejan en la escuela, en cómo manejan las crisis, versus los que no. Y tú puedes ver la diferencia bien marcada en que como esos muchachos todavía esa fe los lleva más lejos de los que se quedaron en un momento dado estancados porque no sabían cómo lidiar con eso. Por eso es importante que cuando volvemos a ese principio de educar, una de las cosas más importantes que le enseñamos nosotros en el hogar es a confiar en Dios, sí. a creer en Dios, a que todo lo que hacemos lo hacemos a la luz de que Dios está con nosotros, a que los problemas los traemos delante de Dios. Sí, buscamos nuestras soluciones porque hay que hacerlo, pero lo traemos delante de Dios porque Dios nos va a proveer el resto que nosotros no podemos hacer. Sí. Para que entonces eso ellos se lo llevan. Y en esas situaciones difíciles, cuando tienen que enfrentar que salen de la burbuja del hogar, esa va a ser la burbujita que los va a llevar
dentro de ese nuevo mundo, porque aunque ya no están en el hogar, eso que le enseñamos todavía los va a cargar a través de los años que estén lejos. No quiere decir que va a ser fácil, claro, pero tienen ese extra secreto guardado en el bolsillo para resolver los problemas que vienen. Sí. Y la fe realmente hace la diferencia. O sea, tener fe en Dios, saber de que no estoy solo, saber de que soy valioso, saber de que Dios me llama a su hijo a pesar de lo que otros puedan decir de mí, saber, y eso haberlo aprendido en el hogar para mí, o sea, lo que más le agradezco a mis padres, ¿no? Es haberme dado eso, ¿no? Haberme transmitido ese testimonio de la fe, ¿no? De la fe en Dios. ¿Sabes? Yo quisiera leer una cita que creo que es muy importante en este sentido y que la podamos comentar brevemente, ¿no? Yo creo que tiene en relación mucho con esto, lo más valioso que uno puede entregar como educación a alguien. Mira, dice así, esta escritora Ellen White dice, la verdadera educación significa más que la persecución de un cierto curso de estudio, dice. Dice, significa más que una preparación para la vida de este mundo. Significa la formación de un carácter con un propósito. Implica la adquisición de una comprensión amplia de la vida y una presentación justa de su propósito bajo la dirección de Dios. ¿Qué podemos comentar de esta frase? Hay varias cosas que me llaman mucho la atención. Una de ellas es formación del carácter. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes cuando hablamos de educación. Y esa última parte que dijiste, bajo la dirección divina. Eso de formación de carácter, eso no se lo van a enseñar en la escuela, eso no lo enseñan en la casa, ¿verdad? Sí. Y bajo la dirección divina, yo digo, cuando nosotros miramos cualquier cosa bajo la dirección divina, tiene un color diferente. Sí. Y ese es el color que nosotros queremos que tenga el proceso de vida de nuestros hijos, ¿no? Que ellos puedan, lo que abarca esa amplitud, como dice la cita, es algo más amplio, que abarca mucho más que lo que nosotros podemos pensar hasta aquí como humanos, es algo mucho más amplio. Pero sobre todo es bajo esa sombrilla, bajo ese paraguas de la dirección divina. Sí. Todo cae debajo de eso, toda esa creación de formar el carácter, de lo que aprendimos en la escuela, de lo que son nuestros valores, todo caiga debajo de la dirección de Dios. Es tremendo cuando estamos dirigidos por Dios, se nota, y nuestra visión es mucho más amplia. Porque muchos pensarán, no, yo quiero que mi hijo estudie para que consiga un buen trabajo, una buena carrera. Hay muchos, al menos en Chile, donde yo vengo, era como, mi hijo quiero que sea médico, ¿no? Era ser como lo máximo, ¿no? Pero según esta cita, o sea, la educación es mucho más que eso, una visión más amplia. No es una preparación solamente para este mundo, sino para el mundo venidero también. Y creo que eso es tremendo. Sí. Y tú sabes que una de las cosas que enseñaba Dewey, porque lo estudiamos en la escuela de educación, es que estamos educando personas no para una carrera, sino para ser ciudadanos. Y cuando él habla de ciudadanos, él habla de una persona que tiene todas las características para poder vivir en este mundo en todos los aspectos, como una guía o un ejemplo de otros, ¿no? El punto final de la educación no solamente que sea un doctor, sino que sea una persona que está aportando mucho más para el desarrollo de la sociedad en todos los aspectos. Correcto. Maritza, muchísimas gracias de verdad creo que ha sido muy valioso las temáticas que hemos abordado. Creo que vamos a tener que invitarte de nuevo porque el tiempo se nos hace corto. Y yo quisiera llegar al final de este episodio leyendo un versículo que lo comentemos muy brevemente y que las personas ahí en su casa puedan quedarse también con unas preguntas que siempre hacemos en este podcast para que tú sigas la conversación y la reflexión también en tu hogar. Dice este versículo final, Proverbios 22:6, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué piensas tú de esto? Y esa es la base de todo. Empezamos, los instruimos desde pequeños y a veces pensamos, bueno, yo hice lo que tenía que hacer, pero ya de adulto ellos toman sus propias decisiones. Está bien, porque si los instruiste desde pequeños, aun cuando sean adultos y tomen sus propias decisiones, eso que tú le enseñaste, ellos lo van a recordar. Exacto. Y eso va a ayudarlos a ellos a tomar esas decisiones de adulto. Así que yo diría, si hay algo que tú le quieres enseñar a tus hijos y que tú quieres educar a tus hijos y se te olvida todo lo demás, enséñale a tus hijos a amar a Dios y todo lo demás va a venir. Amén. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Voy a dejar 3 preguntas para nuestros queridos seguidores y con esto ustedes sigan la reflexión en su casa porque es tan necesario poder ser intencionales y poder realmente vivir, no solamente
pensar en que la educación es un negocio en donde tú tienes que delegar, sino vivir esta educación tanto tú como la de tu familia. Preguntas a nuestros seguidores. La primera, ¿cuál crees que es el primer paso que debes dar para volver a tener la confianza de tus hijos? Segundo, ¿qué cosas son las que viviste cuando eras joven que te hirieron? Quizás hasta el día de hoy las recuerdas. ¿Y cómo podrías evitar que tus hijos pasen por lo mismo? Y la tercera, para ti, ¿a qué se refiere la frase instruir al niño en su camino? ¿Y cómo puedes cumplir este cometido en la vida práctica? Maritza, muchas gracias por acompañarnos. Creo que ha sido un episodio hermoso en donde pudimos conversar y bueno, será hasta una próxima ocasión. Y quiero agradecerle a nuestros queridos seguidores de Lámpara Podcast que podamos realmente reflexionar en estos asuntos, que seamos intencionales y que podamos tener a Dios como la base de todo. Porque el mejor legado que podemos dejar, tanto que podamos abrazar y podemos dejar a nuestros hijos, es la fe en ese Dios que está vivo. Maritza, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.